No te pierdas el seminario intensivo en modalidad híbrida del Jesús de la Historia al Jesús de la Cruz, este domingo 15 de marzo de 14 a 20 horas en la Universidad Hort en la Ciudad de México. Para más información, únete al link en la descripción. Bueno amigos, bienvenidos una vez más a Daddy Ediciones. Tengo una sorpresa, un invitado que es una leyenda de la arqueología bíblica, el doctor Adolfo Roitman. Durante 30 años fue el curador de los rollos del Mar Muerto y director del Santuario del Libro en Israel, custodiando los manuscritos más antiguos de la Biblia. Su posición fue tan relevante bajo la famosa cúpula blanca que le tocó ser el anfitrión de figuras muy influyentes como Barack Obama o el rey Carlos III, inclusive el actor Morgan Freeman. Hoy el hombre que explicó la historia a los líderes del mundo está aquí para explicárnosla a nosotros. Bienvenido, querido Adolfo, ya un amigo de la casa. Gracias, Osvaldo, y por tu intermedio saludo a todos los que nos están siguiendo. Y sí, es un gusto aquí conectarme contigo desde Israel. Bueno, querido doctor Adolfo, la historia primero nos habla de un profeta judío que caminó por Galilea, pero la fe nos presenta a un logos cósmico y un sumo sacerdote celestial. Entre esos dos extremos hay un abismo de silencio y muchas preguntas incómodas. ¿Cómo ocurrió esta metamorfosis? ¿En qué momento la historia se volvió teología? Hoy día vamos a conversar con Adolfo sobre la ingeniería detrás de este dogma basándonos en su próximo seminario intensivo de 6 horas que realizará en una jornada única en la tarde. Si nos puedes conversar un poquito acerca de este seminario, Adolfo. Bueno, Osvaldo, ciertamente en mi próximo viaje a México, que realizaré ahora en el mes de marzo próximo, tengo planeadas unas conferencias en distintos marcos. Por ejemplo, estaré en la Universidad Panamericana dando un seminario sobre el origen del mal en el judaísmo antiguo. Estaré en la Universidad de Anahuac en marcos privados, pero una de las actividades va a ser precisamente tal vez la actividad con la que ciertamente voy a terminar esa visita. Va a ser un seminario intensivo que lo llamé del Jesús de la historia al Jesús de la cruz. Y en ese seminario de unas 6 horas, es lo que llamamos un masterclass, el propósito es explorar cómo se fue desarrollando la figura de Jesús desde esa historia que obviamente muchas veces se nos escapa entre los dedos y que nos es difícil de recuperar, hasta estratos ya mucho más desarrollados de la interpretación de la figura de Jesús, que ya se puede ver en ciertos niveles del propio Nuevo Testamento y luego, por ejemplo, en los padres de la iglesia, e incluso en ese seminario también exploraré la iconografía sobre Jesús, es decir, cómo Jesús fue imaginado por los primeros artistas, lo que llamamos en el arte paleocristiano, y obviamente esas representaciones ya reflejaban estas interpretaciones teológicas de la figura de Jesús. Muy bien. Y mirando la estructura de este seminario, veo que será un viaje continuo, como decía, desde las 14 horas, comenzando la jornada con buscando al Jesús de la historia, ¿cierto? Tú usas términos muy potentes para definirlo en esta primera etapa: profeta escatológico, taumaturgo y reformador. Siendo brutalmente honestos con la arqueología, cuando empecemos el seminario a las 2 de la tarde, ¿cuánto de ese hombre real sobrevivió a la leyenda? Bueno, mira, eh, dentro de
del tiempo que tengo a mi disposición, traté de dividir los temas eh, de manera gradual y coherente, creciendo mientras vamos avanzando en el tiempo, también en la manera de estudiar el tema. Eh, Como es parte de la disciplina histórica, lo primero que tenemos que estudiar son precisamente qué testimonios físicos o en otros casos textuales tenemos para poder estudiar esa figura. Es decir, obviamente necesitamos evidencias. Y en este caso, mi propósito es tratar, evaluar el carácter de esas evidencias. ¿Qué me refiero por evidencias? Por ejemplo, eh, eh, tenemos testimonios extracanónicos sobre Jesús, eh, como ser, por ejemplo, el testimonio conocido como el Testimonium Flavianum, es decir, el testimonio en los escritos del gran historiador judío Flavio Josefo, de la segunda mitad del siglo primero de nuestra era, perdón, que él no conoció a Jesús, porque Jesús ya había desaparecido de la historia para cuando está naciendo Josefo, pero en el libro Antigüedades Judías, específicamente en el libro 18 de su obra, hay una mención sobre Jesús. Y aquí, por ejemplo, voy a entrar en cuestiones metodológicas, porque tenemos una versión de Jesús en los escritos de Josefo, en la tradición occidental, de la transmisión de los escritos de Josefo, pero también encontramos una versión de ese mismo testimonio en las tradiciones orientales. Y voy a mostrarles que hay diferencias en las dos presentaciones de Jesús. Lo que significa que en este caso se puede, como ya lo habían sugerido incluso historiadores para fines del siglo XIX, como Ernst Renan, el francés, que la tradición en Josefo había sido manipulada por los escribas que copiaron el texto. Luego, por ejemplo, tenemos referencias a Jesús de distinto valor, por ejemplo, en fuentes romanas. Em, Incluso, por ejemplo, tenemos materiales que nosotros acostumbramos a llamar materiales de la literatura apócrifa cristiana sobre Jesús, para finalmente llegar a, digamos, el testimonio más representativo para poder llegar a Jesús, siguen siendo los evangelios canónicos. Pero los evangelios canónicos ya son una presentación o lectura teológica de Jesús de la historia. Es decir, lo que me es muy importante para el público que entienda que a diferencia de nuestra época, en donde la historia se escribe en real time, donde nosotros podemos seguir en directo una revolución, el discurso de una persona, y por lo tanto podemos estar involucrados en ese momento histórico. Aquí nosotros, obviamente, lo que tenemos son fuentes que ellas en sí mismas ya reinterpretan las tradiciones que los autores habían recibido acerca de Jesús. Entonces, eh, eh, desde una perspectiva de la historia, y estamos hablando de una lectura crítica de las fuentes, vamos a tratar, y voy a tratar de mostrar con ejemplos, cómo esta figura que en lo personal, y en eso no soy muy original,
fue una figura real. Y digo esto porque hubo momentos en la historia que algunos hablaban de un mito, de una figura que nunca existió. Pero no creo que haya sido el caso. Yo creo que estamos hablando de una figura real. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos acercarnos a esa figura real? La imagen que a veces uso es la imagen de un tel arqueológico. De la misma manera que cuando un arqueólogo llega a un sitio, eh, que después de miles de años ahora él va a excavar, obviamente la primera capa que él excava es la última. Y a medida que va excavando, va descendiendo en el tiempo, ¿no? Hasta llegar, obviamente, a el sitio en su etapa más antigua, a los objetos de, de esa época, que están debajo de capas arqueológicas más tardías. Con la figura de Jesús, creo que ese símil también tiene validez. De alguna manera, el Jesús de la historia está enterrado debajo de capas arqueológicas. Es decir, a lo largo de los siglos se le fueron agregando capas a la figura de Jesús de la historia. Y entonces lo que vamos a tratar es de llegar a esas capas más antiguas y luego rehacer el camino como esa figura fue ya reinterpretada en el mismo siglo primero. No es que tenemos que esperar siglos. Y prueba de ello es que incluso en los evangelios tenemos distintas presentaciones de Jesús. No hay un solo Jesús. Así que en este sentido, eh, eh, voy a tratar de poner el foco en los énfasis diferentes ya en los evangelios y ahí, y desde ahí, por supuesto, tratar de rehacer ese camino que siguió la figura de Jesús desde la historia hasta la tradición. Ok, y como puedo ver, a medida que avance la tarde, promete analizar títulos divinos que se le dio a Jesús como Hijo de Dios o sumo sacerdote según Malquisedec a la luz de los rollos del Mar Muerto. Y aquí hago de abogado del diablo. Muchos creen que estos títulos son invenciones cristianas originales, pero su investigación sugiere que los moldes ya estaban hechos. ¿Podríamos decir que el cristianismo hizo un copy-paste teológico de ideas que ya flotaban en Qumran? ¿Es Jesús en realidad un remix de expectativas judías que nos develará en el seminario? Bueno, lo que yo voy a tratar humildemente de hacer, como te podés imaginar, el tema de Jesús puede llenar bibliotecas enteras, literalmente. Y no presumo de haber leído eh, todos esos materiales. Lo que voy a tratar de hacer es como lo era el sentido original de la palabra pedagogo en la Atenas clásica, cuya función del pedagogo era tomar la mano del niño y llevarlo al colegio, a la escuela. Yo quiero tomar de la mano también a los participantes. Por cierto, el seminario es un seminario híbrido. La gente, obviamente los locales en México, sean de la Ciudad de México o de estados próximos a México, están invitados a participar en un seminario presencial, pero también va a ser híbrido. Y por eso también los seguidores de tu canal en Chile o en cualquier otro lugar del continente, también ellos van a poder participar, pero obviamente de manera virtual. La idea es llevarlos eh, por ese camino tan tortuoso y, y lo que van a encontrar es lo siguiente. Por ejemplo, em, cuando nosotros analizamos fuentes históricas, necesitamos material independiente que no esté manipulado o influido
por los otros materiales y ver de qué manera esos materiales echan luz sobre el tema que yo estoy tratando. Es decir, los rollos del muerto no están contaminados por el cristianismo, porque no son manuscritos que fueron transmitidos por escribas cristianos, como por ejemplo lo es la literatura apócrifa judía, o el mismísimo Josefo. Todos los manuscritos de Josefo son cristianos. En el caso de los rollos del Mar Muerto, obviamente son materiales originales. Utilizo la imagen como huesos de dinosaurios, ¿no? Que encontraron, Ujú. que permanecieron durante siglos sin tocar, y ahora nosotros los podemos utilizar. Y entonces lo que nos permiten estos documentos es recontextualizar ideas, creencias, temas que aparecen asociados con la figura de Jesús en la época de Jesús, que es más o menos el siglo primero antes de Jesús o después de Jesús, pero estamos en ese marco histórico, social, religioso, político, económico, que nos tiene que permitir ahora entender la figura de Jesús. Y entonces, para hablar, digamos, de manera práctica, nosotros siempre hablamos del Jesús como Cristo, es decir, como ungido, como Mesías. ¿Qué idea de Mesías tenían los judíos hace 2000 años atrás? O más bien, ¿qué ideas tenían acerca del Mesías? Porque no había un Mesías. Había un Mesías davídico, había un Mesías con tintes angelicales, había un Mesías con características sacerdotales. Los judíos no tenían una doctrina sobre el Mesías, sino en realidad había distintas percepciones, intuiciones sobre un Salvador escatológico, y todas ellas convivían en ese mundo, que era el judaísmo del siglo primero. Y por lo tanto, es dable suponer que cuando los seguidores de Jesús vinieron a evaluar su figura, utilizaron esos moldes. Y de esa manera entonces vamos a poder entender los distintos matices que encontramos incluso en las escrituras sobre la figura de Jesús. Para ser más concreto, para que la gente entienda. Por un lado, se lo presenta claramente a Jesús como el hijo de David. Por eso tenemos, por ejemplo, las dos genealogías en el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas, que precisamente quieren argumentar que Jesús era realmente descendiente de David. Pero tenemos un texto absolutamente único, misterioso, intrigante, que es la epístola a los Hebreos, que en la antigüedad en algún momento se lo escribió a Pablo de Tarso, pero queda claro que él no es su autor, en donde, por ejemplo, Jesús es presentado como sumo sacerdote de la estirpe de Melquisedec. ¿Acaso eso significaba que el autor rechazaba la condición mesiánica de Cristo como Mesías davídico? Probablemente no, porque eso ya era un vox populi, todos creían en eso. Pero le agrega a esa dimensión davídica ahora una dimensión sacerdotal. Y la pregunta obvia es, ¿cómo llegamos a eso? ¿Qué puede haber motivado al autor de epístola a querer asociar la figura de Jesús con conceptos que vienen del mundo sacerdotal? Y entonces, esto me obliga, y es lo que voy a hacer en el seminario, a explorar la figura de Melquisedec. Ujú. Y por cierto, en el Nuevo Testamento, el único libro que hace referencia a Melquisedec es Epístola a los Hebreos. Es enormemente original. Y como tenemos referencias a Melquisedec en los rollos del Mar Muerto, también fuera de los rollos, pero en los rollos tenemos
un desarrollo teológico original que no tiene parangón en ningún otro texto del judaísmo antiguo y es anterior a epístola, por lo menos entonces eso nos lleva a tratar de ponderar si hay algún tipo de relación entre el desarrollo de Melquisedec en círculos de la comunidad del Mar Muerto frente al Melquisedec que tenemos en la epístola. ¿Entendés? Entonces, ¿cómo voy a ir trabajando en el seminario? Y es una oportunidad para el público en general, obviamente, también conocer algo de los rollos del Mar Muerto, pero específicamente sobre esa relación entre la figura de Melquisedec en Qumran. Tenemos un documento específico de la cueva número 11 que se llama el 11Q13 o 11Q Melquisedec, frente al Melquisedec que tenemos en la Epístola de los Hebreos. Y de esa manera voy a trabajar en el seminario. Entiendo. Bueno, y como si fuera poco, luego, como veo, el seminario da un giro radical y entramos en la interpretación paulina, el Evangelio de Juan y el arte paleocristiano. Es este cambio de bloque, la evidencia del crimen, da la impresión de que Jesús histórico, ese profeta judío que analizaremos, o sea, que analizarás al inicio de la tarde, tuvo que ser rescatado al final del día mediante la teología de Pablo. Entonces, Pablo inventó al Cristo cósmico simplemente porque el Jesús real era demasiado judío para vendérselo a los gentiles. Bueno, me imagino que la verdad es un poco más compleja que tu formulación, ¿no? Ujú. Sí. Em, Hay que recordar algo que es fundamental. Pablo no conoció al Jesús de la historia. Y ese hecho le fue siempre de desventaja frente, por ejemplo, a Pedro, que había estado cercano al maestro, que era uno de sus discípulos más cercanos, y por lo tanto tenía el prestigio de haber estado con Jesús de la historia, haber hablado con él, haberlo visto a él. A diferencia de Pablo, que según su propio testimonio, solamente podía hablar del Jesús resucitado, el que se le aparece en el camino a Damasco, como tenemos el relato en Hechos de los Apóstoles 9. Y en ese sentido, entonces, la manera de Pablo de evaluar la figura de Jesús es totalmente diferente. Pero hay que también tener en cuenta, Pablo viene de un mundo intelectual, social y religioso diferente. Él no es un nacido en la tierra de Israel. Él viene de Asia Menor, de Tarso, de la actual Turquía. Él viene de una de las ciudades, eh, digamos, multiculturales de esa época. Eh, Pablo, además de conocer la tradición judía y según en uno de los textos se lo presenta como habiendo estudiado los pies de Rabban Gamliel, un sabio fariseo, y él solo se define como fariseo, pero él también estuvo abierto a la cultura grecorromana de la época. Su lengua, además de conocer el arameo y el hebreo, es también el griego. Es decir, el mundo de Pablo es totalmente diferente al mundo de Jesús. Y ahí, si a eso tomamos en cuenta que él se pone como objetivo llevar el mensaje de la fe en el Cristo resucitado a un público no judío, no israelita, obviamente tiene que hacer una adaptación de esa figura judía de la tierra de Israel en términos que le sean comprensibles a su público. Y, y de esta manera entonces la misma figura de Jesús empieza a ser eh, transformada en conceptos que les eran cercanos a su público. En Corinto o en Tesalónica,
que era un público totalmente diferente al público en la tierra de Israel. Eh, entonces, aquí podemos también evaluar el enorme esfuerzo intelectual por parte de Pablo de adaptar la fe de Jesús el judío para un público no judío. Y, y entonces la paradoja es que el material más antiguo del Nuevo Testamento no son los evangelios, son precisamente las cartas paulinas. Es decir, que la capa más antigua que tenemos en el Nuevo Testamento ya es un reflejo de este momento transicional en la manera de evaluar la figura de Jesús. Pero también en mi seminario trataré de ver que algunos conceptos, terminología, incluso ideas que encontramos en los escritos paulinos, encuentran un paralelo muy sugerente en los rollos del Mar Muerto. Es decir, la gran pregunta es, ¿cuáles son los distintos canales de conocimiento que se vierten en el pensamiento paulino? Por un lado, la tradición bíblica, por otro lado, la tradición del mundo grecorromano, con conceptos, por ejemplo, como el concepto del misterio, la oposición entre espíritu y carne, que son todos conceptos del mundo grecorromano. Y además de eso también ideas que encontramos de manera muy particular en el pensamiento qumranita, como por ejemplo la idea de gracia o la idea de la condición pecaminosa de la carne, eh, que parecen haber conjugado en una figura tan creativa desde el punto de vista teológico como es la figura de Pablo. Y, por ejemplo, tenemos otro gran pensador, como es, por ejemplo, eh, el autor del Evangelio de Juan, que también muestra distintos niveles de evaluación de la figura de Jesús. Porque, por ejemplo, una cosa que por ahí el público desconoce, siempre se habla del Evangelio de Juan como el más teológico de todos los evangelios. Porque sin duda sus desarrollos teológicos son muy sofisticados eh, en comparación al resto de los evangelios, lo que llaman los sinópticos. Sin embargo, el que parecería tener la información más valedera del punto de vista histórico es el Evangelio de Juan. Él conoce tradiciones de la tierra de Israel que son mucho más precisas que el resto de los evangelistas. Ujú. De aquí puede ser que entonces hay un material en una capa antigua, redaccional del Evangelio de Juan, que incluso un gran profesor de americano, Jim Chatsworth, cree que son materiales esenios en el Evangelio de Juan. Mm. Y sobre esos materiales encontramos ahora esa capa realmente del pensamiento juánico, que es también el más tardío de los evangelios, probablemente fines de los años 90 del siglo primero, eh, en donde aquí encontramos conceptos como por ejemplo la idea de logos, como encontramos en el prólogo del Evangelio, que el logos se hizo carne, que es un concepto eh, que claramente abreva del mundo grecorromano, el que ese concepto de logos. Y todo eso se va a ir confundiendo en las nuevas evaluaciones de la figura de Jesús. Y entonces lo vamos a hacer a través de los textos y lo voy a hacer también precisamente cuando el público ya esté muy cansado de oír tanto, ¿no? Y de tantas palabras, Ujú. vamos a ver también la manera en que el arte paleocristiano también interpreta la figura de Jesús y cómo se lo empieza a asociar con temas que no aparecen en los escritos, pero sí aparecen ahora en las imágenes. Y como bien sabes, Osvaldo, una Ujú. imagen vale más que 1000 palabras. Exacto. Bueno, amigos, yo creo que
La invitación ya está hecha y hay algo que me gustaría saber si al final del seminario, como una promesa, si contestará la invitación del doctor Piñero a levantar una estatua a Pablo. Por favor, no nos responda acá. La idea es que la gente asista al seminario y esperemos que encuentre esa respuesta. Y bueno, y para que asista al seminario, también aquí quiero compartir con ustedes eh, un código QR que ustedes pueden ver con su escanear, con su celular y tener toda la información del seminario. ¿Nos puedes comentar un poco al respecto, Adolfo? Bueno, el seminario, como dije, se va a llevar a cabo en la Universidad Ort en Ciudad de México. Los que conocen Ciudad de México es la colonia Roma, eh, precisamente un lugar muy cercano a mí. El año pasado, durante mi estada como profesor visitante en México, en el Colegio de México, tuve el privilegio de recibir mi tercer doctorado honoris causa en la Universidad Ort y por eso nos pareció que era el lugar más apropiado para poder organizar este seminario. Va a ser el domingo 15 de marzo por la tarde, desde las 2 hasta las 8 de la noche, digamos con un pequeño refrigerio, ¿no? Em, y la idea es que realmente la gente se le permita durante ese día, aquellos que quieren asistir a los servicios religiosos, sea la iglesia, sea el templo, e incluso también tener el almuerzo tradicional familiar del día domingo con su gente, y a la tarde, entonces, poder ocupar ese espacio, ahora darle un poco al espíritu, al estudio, aprovechando mi visita, que obviamente, más allá de mi visita el año pasado, resido de manera permanente en Israel, y entonces dijimos, este marco de un masterclass eh, intensivo de 6 horas, en dos bloques de tres, con algunos breaks, la idea es poder realmente poder seguir compartiendo con la gente, algo que estoy haciendo también con el público en general. Y por ahí, para terminar, puedo comentar, Osvaldo, aprovecho tu gentileza de abrir hoy el canal para comunicarme con tu gente, que desde hace un año, eh, más de un año y medio, tengo mi canal de YouTube, ¿no? Sí. Eh, y que precisamente también va creciendo el número de seguidores. Y ahora, digamos, es un poco la oportunidad para aquellos que me siguen, y por cierto, un buen número de los seguidores son de México. Así que podemos llegar a tener un contacto directo, ¿no? Mío con esas personas y conocerlos, a la gente. Y, y este canal, precisamente, lo que hace es, eh, tengo, digamos, hay dos secciones básicas en el canal. Una que es el canal abierto, que todas las semanas eh, nosotros inauguramos un nuevo episodio sobre distintos temas eh, de, de la Biblia hebrea. A veces es Adolfo responde, otras veces es Adolfo interpreta. Ahí está Adolfo en busca del Israel perdido. Eh, y por el otro lado, a comienzos de enero abrimos la nueva membresía, que aquí es para personas que se inscriben específicamente para el canal Premium. Y aquí estoy desarrollando en un formato de conversatorio con la arqueóloga Andrea Garza el tema del espacio sagrado en Israel y más específicamente el tema del templo de Jerusalén. Y bueno, estamos avanzando precisamente con eso. Así que de esta manera, por medio del canal y ahora por medio de mi visita física a México, es un poco seguir en contacto con el público, mucho más después de haber dejado mi posición en Jerusalén. Y ahora tengo el tiempo y todavía la ilusión, las ganas y las fuerzas
para continuar con este trabajo de difundir precisamente la Biblia hebrea, el estudio del judaísmo antiguo y específicamente la comunidad del Mar Muerto, los orígenes de Qumran y sobre el cristianismo primitivo. Así que te agradezco muchísimo este espacio, Osvaldo, y haberme permitido entonces dar a conocer este seminario y mi canal a tu público. Adolfo, no, el honor es mío y como de costumbre, siempre este canal estará con las puertas abiertas para dar a conocer todas tus iniciativas. Estoy muy feliz del canal que tienes, lo visito constantemente y bueno, espero tener la oportunidad de vernos en el seminario y ojalá responda a la pregunta que hizo el doctor Piñero. Vamos a ver si tenemos alguna sorpresa, ¿no? Bueno, de nuevo, entonces me despido aquí desde Israel con un cálido abrazo y un shalom desde la tierra bendita de Israel. Chao entonces. Chao, chao. El templo que el dios Ningizida le revela a Gudea de Lagash. ¿Y qué le revela? El modelo del templo que él tiene que fundar. ¿Cuál es la lógica? ¿Qué puedes imaginar? ¿Por qué el Dios le revela ese plano? Porque un templo no puede ser un edificio cualquiera, debe de seguir determinadas características. Y esas características se tienen que estandarizar. No solamente eso, lo que dijiste es correcto. Para profundizar en este tema, continúa con la serie Del Tabernáculo al Templo, la magia del tiempo y los espacios sagrados, en el canal exclusivo para miembros.